Con apenas 4 años, habló de templos y tumbas que aún no habían sido excavados. Dorothy Eady no era una niña común. Era 1907 cuando todo comenzó, después de un accidente que casi le cuesta la vida. Pero lo que despertó de ese trauma no era la misma pequeña inglesa que había caído por las escaleras. Era alguien, diferente. Alguien que aseguraba haber vivido miles de años antes, en el antiguo Egipto, como sacerdotisa del dios Seti I. Lo que parecía la fantasía de una niña traumatizada se convirtió en uno de los casos más documentados y perturbadores de reencarnación infantil de la historia. Porque Dorothy no solo recordaba haber sido egipcia. Describía con precisión absoluta lugares que jamás había visitado, rituales que ningún libro había documentado, y secretos arquitectónicos que los arqueólogos descubrirían décadas después. Este no es un cuento de hadas. Este es un caso real que desafió todo lo que creíamos saber sobre la memoria humana, la reencarnación y los límites de la mente infantil. Un caso que fue estudiado durante décadas por los investigadores más prestigiosos del mundo, y que aún hoy no tiene una explicación racional. En 1907, en el suburbio de Blackheath, Londres, Dorothy Louise Eady era una niña normal de 3 años. Jugaba, corría, reía como cualquier otra pequeña de su edad. Pero el 18 de enero de ese año, algo cambió para siempre. Dorothy cayó por las escaleras de su casa de manera tan violenta que el médico la declaró muerta. Sus padres, devastados, se prepararon para lo peor. Pero una hora después, algo imposible ocurrió. Dorothy despertó. No solo despertó, se incorporó en la cama como si nada hubiera pasado, con los ojos brillantes y una sonrisa extraña en el rostro. El médico no podía explicarlo. Sus padres lo atribuyeron a un milagro. Pero lo que vino después los haría cuestionar todo lo que creían saber sobre su propia hija. En los días siguientes, Dorothy comenzó a comportarse de manera extraña. No reconocía su hogar. Preguntaba constantemente cuándo podría volver a casa, pero cuando sus padres le explicaban que estaba en casa, ella negaba con la cabeza, con una tristeza profunda en sus ojos de niña. «Esta no es mi casa», repetía una y otra vez. «Mi casa tiene columnas grandes y jardines con plantas que no crecen aquí». Los padres de Dorothy pensaron que era una fase post-traumática. Los médicos hablaron de confusión temporal después del golpe. Pero cuando la llevaron al Museo Británico por primera vez, a los 4 años, Dorothy hizo algo que dejó a todos sin palabras. Al entrar a la sección egipcia, la niña corrió hacia las estatuas y momias con una familiaridad que no era normal. Se arrodilló frente a una estatua del faraón Seti I y comenzó a besarle los pies, susurrando palabras en un idioma que sus padres no reconocieron. Cuando los guardias del museo intentaron detenerla, Dorothy gritó: «Estos son mi gente. Déjenme con mi gente». Pero lo más perturbador vino cuando se encontró frente a una imagen del templo de Abidos. Dorothy se quedó paralizada, mirando la fotografía con lágrimas rodando por sus mejillas. «Ahí está», murmuró. «Ahí está mi hogar». Y entonces, con una precisión que heló la sangre de quienes la escuchaban, comenzó a describir partes del templo que no aparecían en la fotografía. Corredores secretos. Cámaras ocultas. Jardines que habían existido 3000 años antes. Los egiptólogos presentes pensaron que era coincidencia. O que la niña había leído algo en algún libro. Pero Dorothy tenía 4 años. Apenas sabía leer su propio nombre. A medida que Dorothy crecía, sus recuerdos se volvían más detallados y más imposibles de explicar. Aseguraba haber sido Bentresit, una sacerdotisa del templo de Seti I en Abidos. Describía la vida cotidiana en el templo con una precisión que asombraba a los eruditos. Hablaba de rituales específicos, de la jerarquía sacerdotal, de festivales religiosos que solo aparecían en papiros antiguos que ella jamás había visto. Pero lo más inquietante era cuando describía el templo mismo. Dorothy dibujaba mapas detallados de Abidos, mostrando habitaciones y pasillos que no aparecían en ningún plano arquitectónico conocido. Hablaba de un jardín sagrado que había existido al oeste del templo, con especies de plantas específicas que crecían en el antiguo Egipto. Mencionaba una biblioteca secreta donde se guardaban los textos más sagrados,
ubicada 3 niveles bajo el suelo del templo principal. Los arqueólogos tomaron nota de sus palabras, pero con escepticismo. Era imposible que una niña inglesa supiera esas cosas. Era imposible, hasta que comenzaron a excavar. En 1935, cuando Dorothy tenía 31 años, finalmente viajó a Egipto. Había ahorrado durante años para hacer el viaje que había soñado desde niña. Al llegar a Abidos, sucedió algo que los arqueólogos que la acompañaban jamás olvidarían. Dorothy se dirigió directamente a lugares específicos del templo como si hubiera caminado por ellos toda su vida. Pero no solo eso, comenzó a señalar inconsistencias en las reconstrucciones modernas. Esa pared no debería estar ahí, decía. El jardín sagrado se extendía hasta aquella piedra. La entrada a la biblioteca secreta está detrás de esa columna. Los arqueólogos, inicialmente escépticos, decidieron investigar. Cuando removieron la pared que Dorothy había señalado como incorrecta, encontraron evidencia de que había habido una abertura ahí. Cuando excavaron en el lugar donde ella aseguraba que había estado el jardín sagrado, encontraron restos de sistemas de irrigación antiguos y polen fosilizado de plantas que habían crecido en esa región hace 3000 años. Pero el descubrimiento más impactante vino cuando siguieron las indicaciones de Dorothy sobre la biblioteca secreta. 3 niveles bajo el suelo del templo, exactamente donde ella había dicho, encontraron una cámara sellada llena de papiros y tablillas que habían permanecido intactos durante milenios. El Dr. Ahmed Fahry, uno de los egiptólogos más respetados de Egipto, escribió en su diario: «Es imposible que Dorothy supiera estas cosas. Es imposible que cualquier persona viva supiera estas cosas. Y sin embargo, cada detalle que nos ha dado se ha confirmado con nuestras excavaciones». Dorothy no solo conocía la arquitectura del templo. Conocía la historia personal de sus habitantes. Hablaba de Seti I no como el faraón que aparecía en los libros de historia, sino como una persona real con quien aseguraba haber tenido una relación íntima. Describía su personalidad, sus miedos, sus sueños. Y cuando los arqueólogos descubrieron correspondencia personal del faraón en la biblioteca secreta, las descripciones de Dorothy coincidían perfectamente con lo que revelaban las cartas. Mencionaba a otros sacerdotes del templo por sus nombres, contaba anécdotas sobre la vida cotidiana. Describía ceremonias específicas que solo aparecían mencionadas en textos que se descubrieron años después de que ella las describiera. El caso de Dorothy Eady llegó a la atención del Dr. Ian Stevenson de la Universidad de Virginia, uno de los investigadores más respetados en el campo de la reencarnación infantil. Stevenson había documentado cientos de casos similares alrededor del mundo, pero el de Dorothy era especialmente notable por la cantidad de detalles verificables que proporcionaba. Durante décadas, Stevenson y su equipo estudiaron el caso de Dorothy. Entrevistaron a arqueólogos, revisaron documentos históricos, compararon sus descripciones con los hallazgos más recientes. En cada caso, los detalles de Dorothy se confirmaban de maneras que desafiaban cualquier explicación racional. «No hay forma de que esta información estuviera disponible para Dorothy cuando era niña», escribió Stevenson en su informe. Muchos de los detalles que describían no se descubrieron hasta décadas después de que ella los mencionara por primera vez. Y algunos aún están siendo confirmados por excavaciones actuales. La Society for Psychical Research de Londres también estudió el caso extensivamente. Sus investigadores llegaron a la misma conclusión: no había explicación convencional para el conocimiento de Dorothy sobre el antiguo Egipto. Pero las autoridades egipcias y la comunidad arqueológica internacional se encontraban en una posición incómoda. Aceptar que Dorothy realmente recordaba una vida pasada implicaba desafiar las bases fundamentales de la ciencia moderna. Por eso, muchos de los documentos sobre su caso fueron clasificados como confidenciales, y algunos de los hallazgos más impactantes nunca fueron publicados oficialmente. Dorothy pasó el resto de su vida en Egipto, trabajando como consultora no oficial para varios proyectos arqueológicos. Los arqueólogos la consultaban en privado, usando sus recuerdos para guiar sus excavaciones. Pero en público, minimizaban su contribución. Si te ha impactado esta historia real, dale like a este video y compártelo para que más personas conozcan estos casos que desafían nuestra comprensión de la realidad. Tu apoyo nos ayuda a seguir investigando estos misterios.
Hasta su muerte en 1981, Dorothy siguió proporcionando información que se confirmaba con descubrimientos posteriores. Su caso se convirtió en uno de los más documentados en los archivos de investigación paranormal de la Universidad de Virginia, y sigue siendo estudiado hoy en día. Pero Dorothy no fue la única. Los archivos de la Society for Psychical Research contienen decenas de casos similares de niños que recordaban vidas pasadas con detalles imposibles de conocer. Niños que hablaban idiomas que nunca habían escuchado. Niños que describían lugares que jamás habían visitado. Niños que conocían secretos históricos que solo los académicos más especializados conocían. ¿Qué explica estos casos? ¿Es posible que algunos niños realmente conserven memorias de vidas anteriores? ¿O existe alguna otra explicación que la ciencia aún no ha descubierto? Los documentos oficiales del gobierno egipcio sobre Dorothy permanecen clasificados hasta hoy. Los archivos del Departamento de Antigüedades contienen fotografías, grabaciones y testimonios que nunca han sido revelados al público. ¿Qué es lo que no quieren que sepamos sobre el caso de Dorothy Eady? Y lo más inquietante de todo, Dorothy no era un caso aislado. Existen niños hoy en día que muestran el mismo tipo de conocimiento imposible sobre el pasado. Niños que dibujan mapas de civilizaciones perdidas. Niños que hablan de tecnologías antiguas que los arqueólogos están apenas comenzando a descubrir. El Dr. Stevenson documentó más de 2000 casos similares antes de su muerte. Casos de niños en India que recordaban vidas anteriores en pueblos que jamás habían visitado. Casos de niños en Turquía que hablaban griego antiguo sin haberlo aprendido. Casos de niños en América que describían rituales aztecas que solo aparecían en códices secretos. ¿Es posible que la reencarnación sea real? ¿O existe algún fenómeno aún más extraño operando aquí? ¿Podría ser que algunos niños tengan acceso a una especie de memoria colectiva de la humanidad? ¿O que sus mentes sean capaces de conectarse con información del pasado de maneras que no entendemos? La ciencia oficial prefiere ignorar estos casos. Son demasiado incómodos. Desafían demasiadas creencias fundamentales. Pero los casos siguen ocurriendo. Los niños siguen recordando imposibles. Y cada vez que los investigadores toman en serio estas afirmaciones y las investigan, encuentran evidencia que no puede ser explicada. El caso de Dorothy Eady es solo la punta del iceberg. En los archivos clasificados de universidades alrededor del mundo, existen cientos de casos similares que nunca han sido revelados al público. Casos que podrían cambiar nuestra comprensión fundamental sobre la naturaleza de la conciencia, la memoria y la continuidad de la vida después de la muerte. Pero también existe algo más oscuro en estos casos. Algo que hace que las autoridades prefieran mantenerlos en secreto. Porque algunos de estos niños no solo recuerdan el pasado. Algunos de ellos pueden predecir el futuro. Dorothy nunca habló mucho sobre sus visiones del futuro. Pero en sus diarios privados, que fueron descubiertos después de su muerte, hay referencias perturbadoras a eventos que aún no han ocurrido. Eventos que podrían cambiar el mundo tal como lo conocemos. Y esto nos lleva a nuestra próxima historia. Porque existe un caso aún más perturbador que el de Dorothy. El caso de una niña que no solo recordaba el pasado, sino que podía mover objetos con su mente. Una niña que se convirtió en el centro de experimentos secretos que podrían haber cambiado el curso de la humanidad. Un caso que permanece clasificado hasta el día de hoy. La historia de Dorothy Eady nos enseña que la mente humana guarda secretos que apenas estamos comenzando a comprender. Que la frontera entre la vida y la muerte, entre el pasado y el presente, podría ser mucho más delgada de lo que creemos. Y que algunos niños, por razones que no entendemos, pueden cruzar esas fronteras de maneras que desafían todo lo que creíamos saber sobre la realidad. ¿Qué piensas sobre el caso de Dorothy? ¿Crees que realmente recordaba una vida pasada? ¿O existe alguna otra explicación para su conocimiento imposible? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si quieres conocer más historias reales como esta, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones. Cada día compartimos casos reales que desafían nuestra comprensión del mundo. Historias que las autoridades prefieren mantener en secreto. Historias de niños que tocaron lo desconocido y nunca volvieron a ser los mismos.
Porque la verdad es más extraña que la ficción. Y algunos secretos están esperando a ser descubiertos por aquellos que se atreven a buscar más allá de lo que nos enseñan en los libros de historia oficial.